Para mi amor abandonado. Capítulo 2. Una fan vive solo por el bien de su favorito. Uros era un mayordomo que había servido al padre de Kael antes de que éste asumiera la responsabilidad de cabeza de los Rus. ¿Sí? Era leal, diligente, centrado. Alguien que creía que su amo saldría del pozo depresivo en el que estaba y que pronto volvería a la normalidad. Pero entonces, un día como cualquiera, descubrió que su maestro quería quitarse la vida. Al mismo tiempo, llegó una desconocida, atacó a su maestro para luego pedirle matrimonio. ¿Quién no estaría conmocionado después de tremendo show? Estia misma lo estaba. ¿Qué coño hice?, se preguntaba ella, tratando de reorganizar los pensamientos en su cabeza, y tras una breve reflexión llegó a una firme conclusión. El objetivo final era hacer que Kael estuviera dispuesto a vivir una vida feliz sin anhelar la muerte nunca más, y para hacer eso tuvo que hacer lo que hizo. El fin justifica los medios, y a tiempos desesperados, medidas desesperadas, ¿no es así? Bueno, esas fueron las premisas que justificaron sus acciones, pero eso no evitó la vergüenza que sintió después cuando vio a Kael retorcerse en el suelo mientras repetía: ¿Matrimonio? ¿Acaso soy una burla? La expresión de Kael era distorsionada y cuando Estia trató de explicarse, las siguientes palabras que soltó su favorito la dejaron sorprendida. Haz lo que quieras. No había que mencionar que el pobre de Uros casi se desmaya también. ¿De verdad? ¿Qué? ¿No quieres ser una marquesa? Pues haz lo que quieras. Kael se puso de pie lentamente como un fantasma. Luego, como si nada le importara, se dio la vuelta y se dirigió a su cama mientras le ordenaba que arreglara todo ese asunto con Uros. Y así, tan pronto lo dijo, ambos fueron echados de allí. Vaya. ¿Así de fácil fue aceptar su ridícula petición? Sí, Kael lo había hecho, pero pronto un sentimiento amargo y lloroso llenó su corazón y el de Uros. Porque de verdad Kael había renunciado a su vida a tal punto que ya nada le importaba. Pero, a diferencia de lo que esperaba, Uros resultó ser extremadamente centrado, pese a la imprudencia de Estia que entró al marquesado como un huracán. El mayordomo, lejos de juzgarla y calificarla como una loca de remate, lo que hizo fue agradecerle el hecho de que ella hubiese llegado a tiempo e impedir una tragedia. Fue tan cortés y gentil que Estia se sintió conmovida, sobre todo porque antes de su regresión, Kael no había muerto en su primer intento, o en el segundo, o incluso el tercero, y todo había sido gracias a este buen hombre. Era ella quien debía estar agradecida. No obstante, un detallito que no se le escapó al sagaz Uro fue cómo Estia sabía que Kael intentaría atentar contra sí mismo. Por supuesto, no podía decirle a este viejito que su mundo era un mundo de fantasía donde sucedían cosas poco realistas, no si no quería que la consideraran una loca de remate, así que en vez de eso, soltó: tengo el poder de vaticinar el futuro. Claro, porque eso era más creíble, ¿verdad? Y viendo que Uros naturalmente no le creía un carajo, Estia no tuvo más remedio que revelar los secretos que ya conocía. Por Dios, que se había leído la novela 9 veces ya. El diamante rosa. El marqués adquirió uno hace un tiempo para dárselo a la Santa Diana, pero al final no pudo hacerlo, así que lo guardó en el tercer cajón del escritorio de su estudio. El mayordomo gimió en voz baja ante sus confiadas palabras, así que ella continuó en un tono serio y convincente. Escuche, este no será el único intento del marqués para quitarse la vida, es por eso que me gustaría usar mis habilidades para impedirlo. Pero para poder hacerlo, debo estar cerca de él y eso requiere muchos privilegios. Esta es la única razón por la que le pedí matrimonio, y honestamente suena ridículo, ¿verdad? Pero si lo necesita, firmaré cualquier documento que asegure que jamás actuaré como la anfitriona de esta familia en absoluto. Le juro por mi vida que jamás le haría daño al marqués. Después de derramar sus intenciones más sinceras, Estia estaba segura que este nivel de persuasión no sería suficiente y no había nada que detuviera a Uros para que la mandara a echar. Pero para su sorpresa, el mayordomo le lanzó una prórroga. No creo que esto dependa de mí para tomar esa decisión, madame. Así que el día de mañana, cuando el marqués se encuentre mucho mejor, podrá hablar con él nuevamente. El día de hoy se ha hecho ya tarde. Puede quedarse aquí, descansar y entonces la veré por la mañana. Oh, y Uros fue cortés hasta el final. Para cuando Estia se quedó a solas, finalmente sintió toda la ansiedad disolverse. Estaba agotada, pero afortunadamente las cosas no habían ido tan mal, aunque, claro, nunca imaginó que llegaría tan lejos. De hecho, su intención nunca había sido convertirse en esposa de Kael. El plan original era ser su secretaria o su asistente, pero tan pronto vio esos ojos melancólicos tan vacíos, se dio cuenta que ser un asistente jamás sería suficiente. Pero ser su esposa, ¿realmente sería suficiente?
Para ser honesta, lo dudaba. Ella era solo un personaje extra que ni siquiera fue mencionado en la novela, pero ya había decidido crear su propia historia a partir de ahora. Todo con la finalidad de salvar a su favorito. Pero a la mañana siguiente, cuando amaneció, Hestia se sintió perdida por encontrar una respuesta. Ella le había preguntado al mayordomo cómo se encontraba el marqués esta mañana, y aunque Kael estaba bien, Uros no pudo evitar remarcar que era extraño que una persona que podía ver el futuro no fuera capaz de saber eso ya. Uros sí que era sagaz. Lo que sucede es que solo puedo vaticinar grandes acontecimientos, no pequeños detalles, pero le aseguro que mis poderes son muy, muy reales. Afortunadamente eso pareció convencerlo y no hubo más preguntas. A los pocos minutos, Uros llamó a la habitación de Kael y tras un ligero toque, ambos entraron. Kael estaba sentado en el sofá, despeinado, con la misma mirada exhausta de antes. Todavía parecía que su mente estaba confusa y eso causó un gran dolor en el pecho de Hestia, quien recordó el momento exacto en el que lo encontró muerto. El mayordomo miró entre ambos y pronto les entregó los documentos que había preparado la noche anterior. Eran los papeles que mencionaban los derechos de Hestia como futura marquesa, y a menos que se tratara de acciones personales, ella siempre tendría la misma autoridad que Kael. Por supuesto, también existía una cláusula de propiedades y dinero, aunque esto último no lo vio tan necesario Hestia. No soy una estafadora y no intento robarle dinero al marqués, así que este punto no será necesario. Uros asintió ante sus palabras, pero fue Kael quien se reclinó en el sofá tomando el bolígrafo y firmó sin hojear el documento siquiera. Después de eso, tiró el bolígrafo en un gesto molesto y ordenó que se marchara. Y así como así, en menos de 5 minutos ya estaban casados. Sin embargo, mientras ella miraba a Kael, la tristeza desgarradora en su expresión la ahogó. Pero intentando soportarlo, se inclinó ante él de manera agradecida. Y aunque no hubo respuesta de su parte, salvo un gesto hosco, Hestia ni siquiera se molestó. Al salir, Uros tenía una expresión avergonzada. Lo siento, señorita Hestia, espero que comprenda su situación, Pero antes de que completara sus disculpas, Hestia lo interrumpió. «Debo ir al templo», dijo ella, dejando al mayordomo confundido y curioso al mismo tiempo. ¿Por qué ella quería ir al templo así de repente? En respuesta, Hestia sonrió. «Debo ir a recuperar algo que le pertenece al marqués». Ah, sí, y ese algo tenía que ver totalmente con Diana. Ya se enteraría esa santita cuán grande y valioso había sido el amor de Kael. En la novela, Diana era la santa enviada por Dios, pero digamos que su posición se consolida en el templo a raíz de la ayudita que recibió de Kael, quien donó su tierra más fértil y próspera, Ilion, en nombre de su amada Diana. Y después de eso, la Furcia vive un final feliz como princesa heredera. No, ni madres. Lo que haría era devolverle todo lo que le pertenecía a Kael. Así Diana se daría cuenta de todo lo que él había hecho por ella malagradecida. Así que cuando llegó al templo finalmente y expresó las razones por las que estaba allí. No esperaba que se inclinaran ante ella, pero tampoco que se rieran en su cara por decir que era la esposa del marqués. Mi señorita, decir mentiras es un pecado. Además, todo el mundo sabe que el marqués nunca olvidaría a la santa Diana, dijo el sacerdote ese, y pasando de él, Hestia caminó hacia el templo mientras soltaba. Vine a hablar con el dueño del circo, no con sus monos, permiso. Sin embargo, al llegar adentro, las cosas tampoco fueron tan diferentes, ya que el ministro se negó a realizar la devolución del terreno donado por Kael a Diana. Estimada marquesa, el marqués debió esperar que las tierras donadas a la santa no serían solo de ella, sino también al templo. Lo sentimos, pero tendremos que rechazar su petición de devolución. La cara de póker de ese vejestorio no se movió ni una sola arruga. De hecho, su sonrisa siguió perpetua. Oh, entonces no tendría más remedio que hacer que esa sonrisa desapareciera. Así que, equipada con una expresión decidida, Hestia se levantó mientras decía: «Así que después de toda la charla innecesaria no darás marcha atrás. Bueno, no me dejas otra opción que mostrarle al mundo la crueldad de la santa que tanto adoran, ¿sí? Una mujer malvada que usó al marqués para solidificar su posición y el templo se aprovechó de eso. Oh, ¿eso no sería un excelente titular? Apuesto a que muchos estarán contentos si se enteran que la princesa, que aún no es considerada una noble, ha estado trabajando clandestinamente para ustedes. ¿Qué opina, padre? Sin mencionar que sé muy bien que han estado robando las donaciones y tratando mal a su propio
pueblo. Ay, el emperador va a estar muy decepcionado y tengo las pruebas. Vaya, ni siquiera practicándolo le hubiera salido una amenaza tan espectacular, y de solo ver al sacerdote temblar podía darse cuenta que sus palabras habían tenido el efecto esperado. ¿Pruebas? No tenían nada de eso, pero ellos no tenían por qué saberlo. Y unas cuantas horas después, de regreso al marquesado, los ojos de Uro se abrieron como platos al ver que Hestia había conseguido recuperar las tierras de Ilion. No obstante, a la mañana siguiente, el corazón de Hestia latió con fuerza en su pecho. Kael estaba sentado a pocos metros con el título de propiedad de Ilion en una mano y una expresión apagada en la cara. Y aunque todo en él se veía genial, ella no podía estar segura de si la razón por la que la había mandado a llamar era porque estaba enojado. Pero increíblemente, no fue así. Dijiste que tu nombre era Hestia, ¿verdad? Su voz sonaba seca y apagada, pero aún así, Hestia asintió con ahínco. Supongo que no eres una noble por naturaleza. Su tono fue tan serio que no fue necesario una réplica. Los ojos violetas de Kael, que habían estado sobre el papel, entonces se desplazaron y la miraron directamente, para luego preguntar: ¿por qué querías casarte conmigo? Hestia tomó aliento ante sus palabras, preparándose para un discurso ya practicado. Las mentiras torpes nunca funcionaban, así que lo mejor siempre era usar la verdad en situaciones como estas. Voy a ser honesta con usted. Me gustaría escuchar una disculpa del príncipe heredero y la princesa, y quiero ayudar al marqués a no volver a pensar en la muerte. Quiero que se arrepientan por sus acciones y por lo que le hicieron. Kaelus inclinó la cabeza hacia un lado como si lo pensara, recordando lo que le había contado a Uros por la mañana, acerca de que Hestia podía ver el futuro, que había adivinado sobre el diamante rojo que guardaba en su cajón y también sobre la tierra de Ilion. Hestia le había pedido ser su marquesa, pero había rechazado cualquier bien o beneficio monetario. ¿En serio se trataba de una mujer sin ningún tipo de codicia y estaba haciendo todo esto por él? Por su parte, Hestia, que no soportó por más tiempo el asfixiante silencio, hizo una pregunta osada. Con el debido respeto, marqués, pero si no está de acuerdo con nada de lo que he hecho o dicho, entonces escribiré mi divorcio ahora mismo y me iré de inmediato. Así es. Aquí lo único que importaba era la opinión de Kael, así que si él le pedía que se fuera, lo haría sin dudar. Kael, que no respondió de inmediato, sonrió ligeramente. Fue una sonrisa demasiado imperceptible para notarlo, así que Hestia fue ajena a esta. Y entonces él separó sus labios y le informó que Helios había enviado una carta. Esta básicamente decía que alguien se había hecho pasar por la esposa de Kael y que había amenazado al templo, así que estaba pidiéndole a Kael que investigara. Y mientras ella se enteraba de ello, pronto escuchó la seca voz de su favorito. Para ser sincero, tengo curiosidad por saber en cómo terminará todo esto, así que puedes hacer lo que quieras, no voy a interferir. Con respecto a Helios, una respuesta con mi puño y letra debería ser suficiente, así que si no tienes nada más que decir, puedes salir de aquí. Oh, sí. Esa fue la señal inequívoca de que debía salir inmediatamente de allí. Y unos minutos después, Uros envió al mensajero del palacio para obtener la fecha de visita de la nueva marquesa. Era hora de hacerles una visita a los cucarachos. Las sirvientas hicieron todo lo posible para ayudarla a vestirse y verse radiante como la esposa de un marqués, y para ser honesta, Hestia tenía un rostro muy hermoso. Las sirvientas incluso la adularon y echaron porras, y aún así no estaba tan segura de si podía competir con la belleza más grande del mundo, Diana, a quien conocería dentro de poco. Y de solo pensarlo, el corazón de Hestia se aceleró con una ansiedad diferente a la que solía tener antes de conocer el trasfondo de esta historia. La primera vez que conoció a Diana al llegar a este mundo, Hestia creyó que la santa de la que tanto hablaban era una mujer de gustos simples, humilde, pero muy elegante. Diana era el tipo de mujer que siempre tenía una sonrisa en el rostro mientras ayudaba a los demás. Realmente el título de santa le calzaba como anillo al dedo. ¿Quién podría no amarla? O eso fue lo que pensó la primera vez. Pero ahora, parada frente a ella, o mejor dicho a ellos, el príncipe y la princesa heredera, en un lugar tan lujoso ostentando un vestido de alta gama, cualquier idea o pensamiento positivo que pudo tener de esos dos ya no existía más. Pequeño sol y luna del gran imperio, Hestia la marquesa le saluda.
Las maneras aristócratas fluyeron de su boca de una forma muy natural, y en cuanto los saludos fueron cortésmente dichos, Hestia procedió a entregarles la carta que Cael había escrito en respuesta, en donde además explicaba que se habían casado recientemente. Helios, que leía la carta, apretó la mandíbula mientras que a poca distancia Diana dejó caer su expresión al reconocer la letra de Cael. Pero Cael, él nunca se casaría de esta forma. Los rostros de ambos eran de conmoción pura, pero para ser honestos, Hestia sabía que lo único que esos dos querían era negar que Cael había seguido adelante. Quería escupirles todos los insultos sabidos y por haber. Su corazón estaba lleno de cinismo, pero prefirió callar. Sospechen todo lo que quieran, cucarachos. Estoy lista para todo. Pensó en su interior mientras miraba sus caras largas, y tal como lo esperaba, el príncipe no tardó en lanzar la primera bala. Escuché que robaste las tierras de Ilion al templo con amenazas. ¿No le parece que eso es abuso de poder usando su posición? No esperaba menos de este. ¿Robar? ¿Amenazas? Solo fue persuasión razonable, pero si quiere verlo de ese modo, entonces es natural que la tierra que Cael le dio directamente a la princesa heredera durante la peregrinación sea propiedad del templo. ¿Es correcto entonces decir que eso es soborno usando su posición, no es así? Diana respiró hondo sintiéndose insultada, pero de todos modos no refutó. Ay, ya que estamos en eso, ¿no posee el príncipe heredero casi el mismo poder extraordinario de Dios? ¿Y no ha usado la princesa ese poder tan solo con la familia imperial? ¿Es realmente correcto para la voluntad de Dios? Volvió a atacar Hestia. Los ojos de Helios se volvieron fríos instantáneamente. Mantén tu lengua en tu boca, marquesa. Su tono imperativo fue muy intrusivo, así que Hestia inclinó la cabeza en señal de respeto y disculpa, pero sin realmente sentirse arrepentida por sus palabras. Antes de regresar a la vida cuando cayó enferma y la historia principal ya había terminado, Hestia había ido al templo rogando por ver a Diana, pero todo lo que recibió fue una patada y el rechazo del templo. Después de que Diana se convirtiera en princesa, ya no trataba al pueblo como solía hacerlo. En otras palabras, ya no había una mujer que pusiera a la gente común antes que a nadie, solo una princesa que reinaba sobre todo. Su apariencia podía ser la misma, dulce y encantadora, pero sus ideas ahora eran muy distintas. Me disculpo si los ofendí de alguna manera. Sin embargo, la razón por la que el marqués donó sus tierras fue por el amor y cariño que sentía por ustedes, sus majestades. Pero ahora que están ambos casados, es justo que les sea devuelto, ¿no lo creen? ¿O pretenden que mi esposo siga atado a un amor unilateral? Ante sus palabras, los ojos de Diana temblaron violentamente. «Oh, llora todo lo que quieras, malvada mujer. Criticaste a mi favorito por darle veneno a la mujer que te humilló. ¿Y ahora estás triste por esto?» Helios también enmudeció, incapaces de encontrar una manera de replicar. Ay, quería tanto darles con la silla en sus feas cabezotas, pero Hestia se obligó a ser una dama aristócrata con mucha decencia. Su venganza sería lenta pero segura, aunque un poco de su propio chocolate no les vendría mal. Así que, agregó, no hay razón para que un templo sea acreedor de unas tierras si ya no hay una santa que cumpla con su deber, ¿no lo creen? Estoy segura que comprenden. Como marquesa solo estoy cumpliendo con mis obligaciones. No los culpo por el pasado de mi esposo. Él actuó solo en pro de su amor incondicional, pero ahora debemos centrarnos en construir nuestro propio futuro. Por favor, entiendan. Y con respecto a sus dudas de por qué el marqués me eligió como su esposa, bueno, yo, al igual que la princesa heredera, también tengo una habilidad especial. Tengo el poder de ver el futuro. Esa fue su estocada final. Hestia quería tanto darse golpecitos en el hombro por ser capaz de mantener la compostura al ver la jeta estirada de Helios y la cara llorosa de Diana. Debía ser muy impactante para ella. Seguramente creía que era la única mujer en este mundo con un poder especial. Bueno, tenía planes para ella. No solo iba a purgarla de las memorias de su favorito, sino que además quebraría su autoconfianza. Por supuesto, tampoco esperó que ambos le creyeran a primera mano, así que decidió darles una pequeña muestra de sus habilidades. En unos días, el gran ladrón que causó revuelo en el Mar Amarillo finalmente será arrestado. Solo deben esperar y lo verán. Después de eso, se mantuvieron enfurecidos hasta el final, pero Hestia ya había hecho lo que tenía que hacer y pronto regresó al marquesado donde le contó todo lo sucedido a Cael. Al terminar, la única pregunta que brotó de él fue ¿qué había dicho Diana? Fue doloroso ver que cuando por fin obtenía un poco de emoción de él,
eran emociones tristes y anhelantes. Naturalmente, no esperaba que él cambiara de la noche a la mañana. El proceso de curar un corazón roto tomaba tiempo. Sin embargo, tampoco esperó que de pronto él se acercara y se lo agradeciera, ni mucho menos que se parara a 2 palmos de ella y soltara: Quiero mostrarte mi agradecimiento. ¿Hay algo que quieras? Y solo bastó eso para que su modo fanático se activara. Su corazón comenzó a palpitar como loco mientras que miles de ideas candentes cruzaban su mente. No obstante, este no era el momento de fantasear por tanta belleza frente a ella, no. Y por mucho que lo deseara, Hestia se obligó a ser modesta. En realidad no es necesario que me dé algo a cambio, Marqués. Pero si usted me lo permite, me gustaría traer a la señora Harmonia como mi tutora. Y en cuanto Kael escuchó aquel nombre, todo su cuerpo entró en tensión. Y no fue difícil adivinar por qué. Madame Harmonia era considerada la amiga más cercana de Diana y una de las mujeres que dominaba el mundo social. Y sí, al principio de la novela hubo muchos nobles que se opusieron a Diana por sus raíces plebeyas, pero tras la muerte de Letona y su padre, gracias al plan de Kael, casi nadie se opuso incluso al ascenso de Diana, pero aún debía haber algunos nobles que no estuvieran contentos con eso, así que Hestia tomaría ventaja de eso y trataría de tener a Harmonia de su lado antes que los lazos con Diana se fortificaran. Y no es como si Hestia quisiera dominar el mundo social. En realidad eso no era lo que le importaba, porque su propósito no era reinar por encima de Diana, no, sino hacer que ella se arrepintiera. En cualquier caso, no hubo que ser tan incisiva en su petición, ya que pronto Kael estuvo de acuerdo y se giró para luego ordenar que ella se marchara. Oh, claro, pero lo más importante era que no fue tan seco como antes. En serio que no sé qué estás planeando, pero es verdad que estoy agradecido. Gracias. Ahora vete. Soltó él. Mucho más tarde en su habitación, la emoción de Hestia no cabía en su cuerpo. Se sentía tan reconfortante ser la razón por la que su personaje favorito se sentía agradecido. Y esta era la verdadera felicidad. El dolor y sufrimiento que había sentido en su primera vida parecía estar siendo compensada en esta otra. Definitivamente. Una fan vive solo por el bien de su favorito. Y así fue como, pocos días después, Hestia consiguió una cita con Madame Harmonia. ¿Y cómo lo consiguió tan fácil? Bueno, después de leer la novela 9 veces, Hestia ya conocía los personajes al revés y al derecho, así que era plenamente consciente de los gustos y aversiones de la condesa, razón por la que esperaba ganarse su favor, del mismo modo que lo hizo Diana, con humildad, honestidad y muchos mocos y lágrimas. Siento mucho haber venido hasta aquí con tan pocos días de antelación, pero es que no tenía a quién más recurrir. Ya debe haberse enterado por los rumores. Yo en realidad soy una plebeya que fue adoptada por Lorelea y ahora de repente obtuve el gran título de marquesa al casarme. Sé que tengo muchos defectos, pero vine hasta aquí para solicitar su apoyo, condesa. Por supuesto que todo eso era falso. La táctica que Hestia había elegido era hacerse pasar por alguien que llegó a un pueblo pequeño e inesperadamente tuvo un golpe de suerte. Sin embargo, no sería alguien codiciosa o pretenciosa. Al contrario, sería modesta y humilde, y aunque no poseía la justicia divina de Diana, también sería compasiva. Esas cualidades serían suficientes para que la ayudara, ¿verdad? ¿Verdad? Y si era así, ¿por qué la condesa lo estaba pensando tanto? Ella no era el tipo de persona que dudaba, más bien era del tipo que brindaba su mano para ayudar a las personas necesitadas, y ella era una necesitada. Al mirarla, Hestia pudo notar la sonrisa incómoda en su rostro. ¿Acaso se había equivocado al usar sus palabras? Sin embargo, cuando Hestia le preguntó si era el caso, para su sorpresa no fue así. La razón fue algo totalmente inesperada. No sé si tenga derecho a preguntarle esto, marquesa, empezó diciendo la condesa, a quien Hestia incentivó a que continuara. En realidad me preguntaba cómo fue que te casaste con el marqués. Era eso. La condesa Harmonia era una completa chismosa. ¿Quién lo diría? En todo caso, eso no era malo, porque significaba que la condesa estaba interesada en ella, lo cual le venía bien si quería ponerla de su lado. Así que pronto comenzó a balbucear su inflamada verdad con varios matices dramáticos. Bueno, yo
siempre he admirado al marqués durante mucho tiempo. Me preocupaba que pudiera estar profundamente herido después de la boda de la princesa heredera, así que fui a verlo. No es un secreto de estado que el marqués tenía una clara inclinación por su alteza. Aún así, inmediatamente me dio un certificado de matrimonio, tal vez por mis sentimientos vanidosos o a causa de su corazón vacío, pero sea como sea, le debo un favor increíble y voy a devolvérselo. Así que fui al templo para recuperar sus tierras. Por supuesto, no pretendo compararme a la Santa Diana, solo quiero que mi esposo recupere su motivación y hasta entonces trataré de ayudarlo hasta que él me pida el divorcio. Y así, con broche de oro, la curiosidad de Madame Harmonia fue respondida y su actuación de campesina bonachona tuvo éxito. Después de eso, la condesa le habló sobre la etiqueta social, las precauciones y tendencias de la actualidad. En general, le dio información detallada sobre cada cosa que debía saber y que había sido pasada por alto por el autor. Y sí, al principio absorber toda esa información había sido muy difícil, pero cada vez que pensaba en todo el esfuerzo que había hecho Kael por convertirse en alguien y luego simplemente ser nadie, fue la motivación que Hestia necesitaba para continuar. Y así pasaron los días, hasta que de pronto llegó una noticia que Hestia ya conocía. El gran ladrón había sido capturado. ¡Ay! Helios y Diana debían estar poniendo caras de haber chupado un limón ahora mismo. Su estado de ánimo estaba a tope, o al menos así fue hasta que preguntó por la salud emocional de Kael y la sirvienta se volvió indecisa. Pues al parecer, después de conocerse la noticia de la captura del gran ladrón, Helios había decidido visitar a Kael de manera incógnita. Hyperion era el nombre que el príncipe heredero usaba para escabullirse del palacio imperial. Sin embargo, la preocupación de este aumentó. Kael aún no estaba en condiciones de enfrentar su pasado. ¿Cómo se atrevía ese cucaracho a visitarlo sin un aviso previo? ¿Cómo te atreves a venir sin avisar, perro sarnoso? ¿Crees que me voy a quedar sin hacer nada? Voy a masticar tus huesos y escupir. Los pensamientos de Hestia se vieron inesperadamente interrumpidos al notar que, en las puertas de la oficina de su favorito, ya estaba instalado Uros con la oreja pegada en la puerta. Vaya, ese viejito chismoso sí que la llenaba de orgullo. Hincándose a su lado, Hestia también pegó el oído a la puerta tratando de escuchar lo que se decía adentro. Hasta el momento, según el informe de Uros, todo había ido demasiado tranquilo. O así fue, hasta que un golpe seco se escuchó desde adentro y el sonido del vidrio rompiéndose los alertó. Sin esperar más tiempo, Hestia abrió las puertas de par en par y cuando vio la imagen frente a ella se horrorizó. Fue una emoción que fue escalando rápidamente a una furia desmedida, hasta que sus dientes rechinaron y sus ojos ardieron. Kael, su favorito, estaba sangrando.